Hola a todos, mi nombre es Jimena Moreno, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica. El día de hoy les hablaré sobre el esquema corporal en la materia Fundamentos de Educación Física para la Educación Básica Primaria. Bueno, ¿qué es? Comencemos con el concepto. ¿Qué es el esquema corporal? Hay varios autores que definen el esquema corporal de formas diferentes, pero pues algunos llegan a una misma conclusión. Tenemos a Le Bouch, que él define el esquema corporal como el conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento en relación con sus diferentes partes, manos, piernas y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. También tenemos la definición, por ejemplo, de Pierón, que él afirma que el esquema corporal es el conjunto de sensaciones, ya son como sensaciones más que el conocimiento del cuerpo, sino como las sensaciones relativas del propio cuerpo en relación con los datos que el mundo exterior proporciona. Entonces, que es como la reacción que obtiene el cuerpo, las sensaciones que le producen por los comportamientos, digamos, del mundo exterior. Son dos diferentes y quería mencionarlas. Bueno, tenemos también que las etapas de desarrollo las quería mencionar porque pues me parecen importantes tenerlas en cuenta y normalmente estas etapas son las que se manifiestan o se tienen en cuenta en la medicina, el desarrollo de los niños. La primera es el crecimiento físico, en donde tenemos que tener en cuenta el peso, la estatura y otras características del niño y compararlas con otros niños de su misma edad para ver si el desarrollo pues está correctamente. Segunda, el pensamiento y el razonamiento, tiene que ver con su parte cognitiva. Tercera, desarrollo afectivo y social, que inicia desde su núcleo familiar. Y el desarrollo del lenguaje, que pues es progresivo y depende de varios factores, ya sea de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo afectivo y social, entre otros. Y el desarrollo sensorial y motor, que tiene que ver con los movimientos que los niños van desarrollando con el paso del tiempo. Tenemos también por ejemplo, acá las etapas del esquema corporal, hay varios autores que la definen, por ejemplo, Bayer, por ejemplo, Le Bouch y por ejemplo, Ajuria Guerra. Les voy a mencionar un poco la clasificación de Le Bouch. Le Bouch define 3 etapas. En la primera hacen como la conquista del esqueleto, lo hace ver como el niño se va apropiando de sus propios movimientos, pero en relación con ayuda de un adulto. En la segunda es un desarrollo progresivo de la orientación del esquema corporal. Entonces el niño ya va orientándose cada uno tanto en el lenguaje como en su parte de razonamiento como en su parte social. El niño ya va tomando como orientación, pero pues no es independiente aún. En cambio, en la etapa 3 ya el niño consigue la independencia y la autonomía total de su cuerpo, y es aquí en donde dan por terminado el desarrollo del esquema corporal que se vino desarrollando en las etapas anteriores. Bueno, ¿cuáles son los elementos del esquema corporal? Primero, la percepción, que es la información que tenemos de nuestro propio cuerpo y de los demás. Tenemos también la información sobre nuestras posibilidades y limitaciones, que esto tiene que ver con nuestro movimiento, y la parte cognitiva es la conciencia de nuestro cuerpo. El lenguaje es la identidad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros conocemos y tenemos conciencia que nuestras manos se llaman manos, cabeza, los nombres de todas las partes de nuestro cuerpo y de los sistemas internos. Eso tiene que ver con la parte del lenguaje del esquema corporal. Aquí tengo una imagen de dos tablas del desarrollo y crecimiento de varios niños, como para que vean un poco cómo se está clasificando. Bueno, en la parte de la educación tenemos que manejar mucho el conocimiento del propio cuerpo. Entonces es donde tenemos que identificar las partes de nuestro cuerpo, que sería la parte del lenguaje, como ya les mencionaba, y qué limitaciones, por ejemplo, tenemos. También tenemos el desarrollo de la lateralidad, más adelante les indicaré cuál es la definición, y el desarrollo de las capacidades perceptivo-motoras. Bueno, aquí los conceptos. Literalidad, que es, según Le Bouch, es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda. Pero para mí una muy buena definición es la de Reid, que dice que es la tendencia a utilizar un lado con preferencia del otro. Entonces aquí es en donde tenemos a los diestros, a los zurdos, al derecho falso, que es el niño o niña
que normalmente, por ejemplo, él estaba inclinándose por la izquierda y fue obligado a utilizar su derecha. Lo mismo, pero en sentido contrario con el zurdo falso. Y el ambidiestro es el niño que puede manejar sus dos, o sea, puede utilizar, o tiene la tendencia a utilizar sus dos extremidades de la misma manera. Y la lateralidad cruzada es cuando, un ejemplo, un niño escribe con la mano derecha pero patea con el pie izquierdo cuando juega al fútbol. Bueno, en la educación física, hablando del esquema corporal, nosotros podemos definir varios elementos. El primer elemento que podemos definir es el control tónico. Este control habla sobre la tensión del músculo para realizar determinado movimiento. La segunda es el control postural. Aquí es en donde hablamos del equilibrio del niño, cómo lo está manejando. En la tercera, el control respiratorio. Es cuando debemos controlar al niño que cuando respire, esté haciendo algún ejercicio, alguna actividad, lo haga de manera consciente. Bueno, cuando esté haciendo o cuando no esté haciendo alguna actividad. Y aquí la lateralización. Desarrollar en el niño, obviamente, la tendencia que tiene y pues obviamente no dejar lo que dejó a un lado, que la parte lateral que dejó a un lado, no dejarla del todo a un lado, sino irla trabajando también para que después pues él pueda desarrollar sus dos extremos. Y tenemos la estructuración del espacio temporal, que es en donde el niño puede tener conciencia de su espacio y de los movimientos en determinados espacios. Bueno, les voy a dar acá un ejemplo de las etapas del tema corporal desde la educación física. Tenemos primero la fase de localización, que es una fase en donde podemos determinar con solo la observación la lateralidad del niño o niña. En la segunda fase, que va de los 4 a los 5 años, es la fase de fijación, que después de localizado el segmento predilecto del niño, podemos realizar todo tipo de potenciación del mismo, como coordinaciones, entre otros. Y pues viene también la fase de orientación espacial, que es una parte en donde el niño tiene que tener conceptos como adelante, atrás, izquierda, derecha, utilizando diversidad de actividades, utilizando el balón, utilizando juegos como el béisbol, donde el niño pues tiene que coordinar si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en la fase de maduración, que es en donde ya se puede iniciar a trabajar una lateralidad ambidiestra, de los 8 a los 10 años. Acá tengo una imagen que me pareció realmente completa, quería compartirla porque es la educación física en la educación infantil y los contenidos, como pueden ver, no solamente habla de actividad física o de juegos, habla de la parte emocional, de los reflejos, de las expresiones, de la creatividad del niño que debemos potenciar en esta materia. La educación física es muy enriquecedora, la verdad, para que los niños desarrollen muy bien, si se maneja bien, el esquema corporal va a ser realmente bien desarrollado. Tenemos también acá, por ejemplo, la motricidad fina, que es la motricidad fina se define como las actividades que los niños desarrollan con una precisión específica y con un nivel de coordinación demasiado alto. Son actividades normalmente pequeñas, como estas que muestro en las imágenes. Entonces se desarrollan, por ejemplo, utilizando la plastilina, haciendo movimientos pequeños. Y tenemos la motricidad gruesa, que se define como la habilidad que tienen los niños para moverse de manera más rápida, más ágil y pues con muchísimo más agilidad y equilibrio en sus movimientos. Aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo el fútbol. Un niño cuando va corriendo tiene que tener más agilidad. Son actividades son más actividades como de mayor rango, que no son tan pequeñitas. Muchísimas gracias, eso es todo. Hasta luego.